together for strength. Power the AR-36 motors, a Wacker inverter is used to supply the Ahí tiene la unidad de poder, 22-volt, como una three-phase fuente variable general. frequency power. A standard single-phase 240-volt job site generator powers the inverter, while convenient controls on the inverter are used to precisely select the best vibrator frequency. Entonces ahí está la A frecuencia. typical job site Con la frecuencia tú regulas la energía que estás entregando finalmente. They are simply clamped onto the formwork in various roll patterns. The bottom roll of motors is switched on for approximately 90 to 120 seconds when the concrete reaches the recommended lift height as prescribed by ACI 309R-96 Guide for Consolidation of Concrete. A second lift of concrete can be placed and the motors are then run a second time. A second row of Ahí motors are le attached está and then diciendo run when the next two lifts of concrete are placed. To cómo minimize the number ubicarlos of motors used, para poder ir vibrando a las diferentes alturas del hormigonado. remaining designated positions. Every motor comes with a safety cable for both the operator's safety and to prevent damage to the motor when working overhead. This process is continued until the wall has been completely covered. Wacker's new plug-and-play system was used to consolidate this wall with a group of first-time operators. My name is Vince Baking. I'm the general foreman / superintendent for what? Profe, pero se trabaja acá, ¿no? Sí, se usan, pero no se usan en cualquier hora porque el costo es más alto. ¿Tienen un tiempo limitado a la vibración? ¿Se deja algunos minutos, minutos específicos? El proceso de vibrado Debe ser controlado también, porque lo vamos a ver ahora. De hecho, esto acabo de explicar eso. Entonces tenemos vibración superficial, que es lo que acabamos de ver, ¿ya? Y por inmersión, que es lo más común por el costo. O sea, necesito la sonda más el motorcito y con eso estamos, que puede ser tanto eléctrico como diésel. Entonces, el vibrado por inmersión está diferenciado por los diámetros de la sonda, de 2 a 4, de 3 a 5, de 6 a 9 o 8. 9 creo. Entonces, esto que está aquí es la frecuencia, revoluciones por minuto, por mil. Entre 10.000 y 15.000, entre 9.000 y 13.000, entre 8.000 y 12.000. ¿Ya? R es el radio en el cual la sonda tiene incidencia, o sea, tiene efecto de vibrado. Esto es el rendimiento. ¿Cuántos metros cúbicos por hora pueden ser vibrados? ¿Y cuál es el uso? Elementos muy esbeltos y normales. Tipo de hormigón, fluido, plástico y ahí decía seco, que está con la nomenclatura antigua. Entonces, de acuerdo al tipo de elemento estructural que yo tengo, es el vibrador que yo necesito usar. Por ejemplo, si yo tengo, como vimos en el trabajo la otra vez, supongamos que hay un muro más o menos grande, de 50 centímetros de espesor, el muro grande, ya, un muro de contención. Entonces, ¿qué valor del diámetro usaría? Eso es 9. De 6 a 9. Lo que yo tengo que realizar es esta parte de aquí. De 20 a 35 centímetros de radio. Significa que tengo un diámetro el doble.
o sea, de 70. Y aquí llego hasta los 50. El rendimiento de 3 a 10 metros cúbicos por hora. Dice, Eso. para elementos que son esbeltos, ¿ya? Y normales. ¿Cuánto es muy esbelto? ¿Cuánto es esbelto? ¿Cuánto es normal? Va de acuerdo a esos rangos. ¿Cómo se debe vibrar? ¿Hay alguna regla? Visto en planta, yo tengo el muro. ¿Ya? Voy a ir colocando el vibrador y resulta que el vibrador va a tener esa área de incidencia, de efecto. Bueno, lo que va a ocurrir es que voy a ir dejando eso sin vibrar. Entonces, ¿qué debo hacer para que eso no ocurra? Desplazar el vibrador hacia los extremos para que ocurra eso. ¿Ya? Y debo ir generando eso. Una intersección entre las áreas de vibrado para asegurar que esto quede completamente vibrado. Porque si yo dejo eso así, siempre me va a quedar eso así. Entonces necesito hacer que estos radios se acerquen. Ahora, cuando el muro es más ancho que esto, supongamos en ese caso, entonces tengo que ir moviendo el vibrador así. Para ir asegurando que esto siempre se vaya intersectando y no me vaya quedando ninguna zona sin vibrar. ¿Ya? Esa es la forma. Entonces, cuando voy haciendo esa secuencia, es mejor, ¿ya? Que solamente ir haciendo eso. Porque si voy en línea, lo que va ocurriendo es que siempre voy dejando esa zona. Y a la larga, lo que voy a ver en el muro es que hay problemas así. Voy a generar esa falla, porque voy a tener regularmente zonas sin vibrar y se va a notar en la superficie del moldaje eso. Entonces es un problema, sobre todo cuando eso van a ser hormigones a la vista. Ya tengo que fijarme bien si eso van a ser hormigones a la vista. El proceso de vibrado tiene que estar muy bien hecho, ya, porque si no lo va a acusar inmediatamente, como por ejemplo aquí en la sede. Los pilares y los muros están llenos de parches. Se nota ahí después el maquillaje que tuvieron que hacer reparaciones para parchar todo eso, porque quedó mal vibrado. Generalmente el concepto es avanzar, 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 ¿ya? Y no importa cómo vaya quedando la cuestión, porque detrás hay que ir reparando, reparando, reparando. Pero existe el problema del apuro por avanzar para que se vea que está hecho, ¿ya? Como para demostrar el avance, porque eso es lo que paga. El problema es que avanzo uno y retrocedo tres. ¿Ya? Porque avanzo a la cundidora nomás, avanzo y después para atrás tengo que poner un par de viejos picando y rehaciendo todo lo que está malo. Y ese rehacer me genera mayor gasto, tanto en terminaciones como en otra cosa. Porque voy generando muros desaplomados, se me abren los moldajes y dale nomás. Hay que terminar. Entonces después ves tú cosas como, no sé, 4 centímetros, 5 centímetros de carga de yeso para poder emparejar un muro. Y es una locura. En algún momento, en las losas también. En algún momento eso se puede caer. Te va a caer un pedazo de loseta de yeso en la cabeza. Porque los cielos, claro, tú lo ves parejito y enlucido, blanquito, pero la carga que tiene es descomunal. Y todo eso por ese malentendido concepto que es darle nomás hacia los chanchos.
y avanzar. Y preocuparse poco en el tema de la calidad. Y después vemos cómo lo solucionamos. Pero se están gastando una millonada de plata en el proyecto en solo reparar todos los pedazos que dejaron en la obra vieja. Ese es el concepto habitual. Ya, y cuesta que mejore eso porque los administradores de obra viejo siguen con ese chip. Entonces cuesta que eso cambie. Van a tener que ir saliendo con los años esos viejos administradores que todavía tienen esas mañas de funcionar de esa forma para que esto vaya cambiando. Lo mismo pasa con la placa montañera, porque una vez soldado, pero cosas de madera, para las placas. En la vertical, yo debo tener como máximo 50 centímetros de altura de hormigonado, primera capa. Entonces voy introduciendo el vibrador ya de manera secuencial y luego hago otros 50 centímetros y debo, igual que en el cono, atravesar a la capa inferior para producir aquí que esto se una. Porque si yo solamente vibro esta capa por separado y esta capa por separado, lo que voy a generar aquí es una junta fría que no se va a mezclar y que después voy a retirar el moldaje y voy a ver la línea, se lo aseguro. Se ven marcaditas, que no está vibrado. ¿Ya? Se nota la separación. Entonces, el avance óptimo, 50 centímetros por capa, y voy vibrando. Entonces, a razón de cuánto el vibrador entra rápido y sale lento. Esa es la forma. Entra rápido el vibrador, ¿ya? Y sale lento. ¿Cuánto es lento? 5 centímetros por segundo aproximadamente. Entonces, si la capa tiene 50 y yo debo introducir en la capa anterior, pongámosle 10 más, 60 centímetros. Entonces, ¿cuánto debo demorarme para 60 centímetros de retirar el vibrador? Esa es la forma. Con ese dato, usted sabe cuando el operador está vibrando bien o está vibrando mal. Profe, hay una norma que regula la mejor. No, es que no existen normas, son solo recomendaciones del fabricante del equipo, de los proveedores de hormigón, pero no existe una norma. Hay un bonito dice que hay una recomendación y esta la hace al doble. Dice extraer el vibrador lentamente a razón de 2.5 centímetros por segundo, la mitad de eso. O sea, dice que te demores el doble. Pero lo habitual es ese que está allá, 5 centímetros por segundo. ¿Cuánto vibrar? Hasta que dejan de aparecer grandes burbujas, solo empiezan a reventar pequeñas burbujitas, ¿ya? Críticas, y la superficie del hormigón se vuelve brillante, porque sube la lechada. Existe el efecto de sobrevibrado. El sobrevibrado es lo que puede generarme segregación. Ahora, no es que sea obligación, no es que eso sea una ley. Podría haber una mezcla que yo la vibre y no le pase nada. ¿Ya? Pero por lo general, la convención general dice que si yo genero sobrevibrado, entonces puedo generar un problema de segregación. ¿Ya? Pero ojo, eso no es 100% así cierto. Puede haber algún tipo de mezcla
que yo lo vibre y no le va a pasar nada. Y el montaje igual es eso. Sí, puedo reventarlo muy rápido. El sobrevibrado genera segregación. Para generar una vibración superficial como lo vimos recién. Lo que nunca debo hacer es que el vibrador toque la armadura. Jamás, pero jamás. Supongamos que yo tengo aquí mi encerradura y se le ocurre con el vibrador tocar la encerradura. Entonces, lo que va a ocurrir es que esta encerradura comience a moverse como una cuerda, igual como una cuerda de guitarra. Se va a mover hacia los lados y lo que va a hacer es desplazar el hormigón. Entonces, al desplazar el hormigón, va a dejar un vacío alrededor, vacío que se va a rellenar con lechada, agua que después en el proceso se va a evaporar. Por lo tanto, voy a perder la unión entre la armadura y el hormigón, y eso es grave, porque estructuralmente eso deja de funcionar de manera homogénea, como un solo elemento. Si el pinche que se tocó armadura que se vuelve a vibrar. Sí, para movilizar el hormigón y que se adhiera a la encerradura. Pero cuando uno le pega a la encerradura, le puedes pegar, pero no mantener el vibrador ahí en la encerradura. Porque hacen que se separen, entonces va a generar un problema, eso no va a funcionar estructuralmente como nosotros esperamos. No va a generar problema, es dejar eso ahí, que vibre. Claro, la vibración se va a transmitir re lejos. Voy a vibrar súper bien. Yo por allá voy a ver unos cuantos metros más, yo voy a estar moviendo el hormigón. Pero voy a estar generando un problema. Ahí está lo que le hablaba recién, que tengo que traspasar las capas. ¿Y ese teléfono? Ahí dice de 10 a 15. Gracias. Aunque no lo crean, el curado es importante. No hable de eso que pierdes. Protección. De la- Las temperaturas ambientales extremas deben ser controladas, lo vimos en la laboratorio. Hablábamos de eso. No sé, ¿cuál es la moraleja de esa imagen que está ahí? Creo que la coloqué más adelante. ¿Puedes poner? Entonces, de nuevo, el proceso de curado tiene por finalidad evitar que el hormigón se seque demasiado rápido, pierda humedad rápido. Esta pérdida de humedad debe ser lenta. ¿Para qué? Ahora sí. Según el gráfico, nos dice lo siguiente. Yo les contaba que hay un estudio que hizo el Instituto Chileno de Cemento y el Hormigón, donde consideraron como 20 empresas constructoras, 20 proyectos que se estaban realizando, y lo que verificaban era cuánto tiempo de curado le daban al hormigón.
Entonces, el óptimo, así pero ideal, es lo que ocurre en el laboratorio, ¿ya? Hasta los 28 días. ¿Ya? Pero eso es una condición solamente de laboratorio. En obra, el curado es reducido, porque el proyecto debe avanzar. Entonces no puedo mantenerme haciendo curado eternamente, ni los 28 días, tengo que reducirlo. Entonces la pregunta, bueno, ¿hasta cuánto lo reduzco? El resultado era que el 80% de las obras mantenían un curado de 3 días. ¿Ya? Y el resultado es que ese curado es insuficiente. Pero era el estándar. ¿Ya? La recomendación es lograr mantener un curado por lo menos de 7 días, entre 5 y 7 días. ¿Ya? Ahí estamos hablando ya de un óptimo. ¿Por qué? Porque la ganancia de resistencia entre un curado entre 3 y 7 días era mucha. Y ahí se ve, eso es lo que muestra esa curva. La primera curva de acá abajo muestra un curado deficiente, ¿ya? Y que mira, aunque fuese deficiente el proceso, ahí hay 5 días. En 3 días estoy ahí, ¿ya? Y llego a resistencias que están casi por debajo de la mitad de lo esperado. O sea, no estoy cumpliendo con la resistencia. Es casi inexistente ese curado, por decirlo de alguna forma. No cumple la función. Recién por sobre los 5 días yo empiezo a ver el beneficio. Entonces, pero eso se refiere al momento de sacar el voltaje. No. El proceso de curado debe iniciarse apenas finalizado el proceso de colocación. Desde ahí comienza el curado. Ya, por ejemplo, en losa puedo comenzar inmediatamente el proceso de curado. Entonces, eso es para que se entienda cuál es la importancia y cuánto debo realizar curado, cuánto tiempo. Bueno, entre 5 y 7 días es lo óptimo. Menos de eso no voy a lograr. En realidad estoy perdiendo plata con el hormigón. Porque si compré un hormigón para una determinada resistencia y yo no hago el proceso de curado, entonces nunca voy a alcanzar esa resistencia. Entonces, ¿para qué pagué un hormigón más caro con mayor resistencia? Es como hace la lógica. Estoy perdiendo plata en realidad. Claro. Esa muestra de hormigón que hicimos el año pasado en taller de hormigón, se agregaron porque le pasó curado por error de diseño. ¿Qué les pasó? Que se agregaron una formación. Estaban mal compactadas cuando la hicimos. O cuando hicimos la mezcla, el hormigón ya llevaba mucho rato. Profe, me tuve la oportunidad de trabajar una hora en el hormigón en Losas y ellos tenían que mandar de acuerdo a lo que les decía el laboratorio. ¿Sí? Entonces, claro, el laboratorio tiene una condición óptima de curado, pero las losas no tienen eso. Entonces, claro, el laboratorio decía, oye, ya cumpliste la resistencia, sí, pero lo que usted dice tiene mucha razón, porque no, en verdad en obra no es lo óptimo. Puede que no haya alcanzado la resistencia y el laboratorio sí. Ya, lo que pasa es que existen resistencias mínimos para el decible, que tiene que ver con los elementos y que pueden ir desde el 75% de la resistencia o alcanzar un nivel de megapascales mínimo. ¿Ya? Pero para eso hay una norma. Porque han habido accidentes producto de no respetar eso. Entonces, si hay una obra en la cual están trabajando con un laboratorio, entonces está muy bien, porque significa que están monitoreando cuál es la maduración del hormigón para poder determinar cuál es el momento más adecuado para poder desmoldar, ¿ya? O ni siquiera desmoldar, a lo mejor tal vez comenzar a retirar alguna cantidad de alzapina. Entonces, en caso de utilizarse cemento de alta resistencia, la duración debe ser mayor a 4 días.
¿Por qué dicen que para cemento de alta resistencia el curado debe ser mayor a 4 días? No solo que cura más rápido. ¿Ah? Porque se tiene de Lleva una la resistencia a una ¿Ya? Porque lo compara con resistencia corriente, ¿ya? Que dice a 7 días. Porque para los diferentes grados voy a necesitar más tiempo para que alcance la resistencia mínima. Entonces, métodos de curado. Básicamente hay dos métodos. El primer método y el más simple es que yo voy a aplicar humedad de manera continua, ya sea porque puedo hacer una piscina, por ejemplo, en elementos horizontales, en losas, en pavimentos, yo puedo generar un cajón, ¿ya? Genero con plástico un borde que sea impermeable, le pongo arena para que no se me fugue el agua y hago una piscina. Levanto una capa de unos 3-4 centímetros de agua. Por lo tanto, el hormigón va a estar permanentemente en contacto con agua. Entonces estoy generando una humedad permanente. ¿Ya? No hay forma de que ese hormigón pierda agua si lo tengo saturado de alguna forma. Otra forma. Utilizo algún mecanismo, algún elemento absorbente de humedad, como arena, geotextiles, ¿ya? Arpillera, cualquier cosa que sea capaz de retener agua para que esté en contacto con el hormigón. No, porque el plástico no retiene agua. Necesito algo que sea absorbente. ¿Ya? Es como, por ejemplo, que yo mojara una servilleta y mantengo eso porque la servilleta retiene agua. ¿Ya? ¿Qué cosas retienen agua? Las telas. ¿Ya? Esponjas. Claro, algo así que sea como una esponja, cualquier material que sea capaz de retener agua. Eso sería por humedad. ¿Qué otra cosa? Cuando yo puedo vaporizar agua, por ejemplo, generar una humedad, un ambiente húmedo, que es como por ejemplo lo que hacen en el metro, ¿ya? Que tiene esos aspersores, ¿ya? Que mantienen una humedad relativa alta. Entonces, sigo manteniendo humedad. Otra forma, con un aspersor, con una bomba y con un aspersor de agua, como con el que colocan los pesticidas, también puedo ir humedeciendo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Regado continuo. Cada cierta cantidad de tiempo voy regando y mojando el hormigón. Todo eso apunta a humedad, saturación. ¿Ya? Y el otro método es generando una capa impermeable que, al contrario, no voy a aplicar agua, sino que voy a evitar que se escape el agua que ya tiene el hormigón. Claro. O sea, generamos una capa impermeable. Lo más conocido de esto es el antisol, ¿ya? De Zika, que es un químico que genera una capa impermeable y que evita que el agua interior del hormigón se evapore porque tiene un sello. Entonces eso es comúnmente aplicado en los pavimentos, donde por la extensión no tengo oportunidad de mantener agua, porque la temperatura va a hacer que se evapore muy rápido igual. Entonces en ese caso lo mejor es aplicar este antisol, es una de las marcas nomás, que me va a ayudar a evitar que el agua que ya contiene el hormigón en exceso, porque nosotros colocamos dentro del agua, en el diseño, colocamos agua para aumentar el árido por absorción, agua para hidratar el cemento, ¿ya? Pero el resto del agua es para generar el polvo, ¿ya? Y el resto del agua es
agua de avanzado. Entonces nos sobra agua, esa agua es la que se tiene que evaporar. Bueno, la vamos a usar para el curado evitando que salga. Esa es la técnica. ¿Qué otra cosa? Bueno, coloco una capa plástica que genere, cuando el agua arranque del hormigón, va a condensar en esta capa. ¿Y cómo se colocan? Se colocan plástico y lo que le ponen es arena encima, para que no se me levante ni se fuye por ahí. Entonces la sellan con arena, le ponen peso, para que el viento no las vaya a levantar. ¿Plástico? Sí. ¿En losas? Generalmente. ¿Ya? También puede ser en pavimento. Entonces, eso en resumen son los dos métodos, que dentro de ellos hay más. ¿Ese aditivo que bueno, es en el avanzado o es superficial? ¿Qué? ¿El aditivo antisol? No, es que cuando yo tengo colocado, voy a colocar un aspersor y lo colocan con una bomba, así como la que colocan los pesticidas y comienzan a regar toda la ciudad. El problema que puedo tener es que podría tener un efecto negativo si tengo que colocar revestimientos. O sea, voy a tener que lavar y retirar esta capa para después generar la adherencia necesaria para que los adhesivos después no me vayan a hacer que se me desprendan los revestimientos de piso o de muro. La cerámica generalmente. ¿Exceso de humedad no es malo? ¿Ah? ¿Exceso de humedad? ¿En qué? ¿En el hormigón? No. ¿En el proceso de curado? No. Pero con ácido muriático se limpia. Cuando uno quema el piso, No, pero eso es otra cosa. pero el antisol podría ser. Sí, deberían avanzar. No, pero eso ya lo pueden retirar con un lavado hasta con agua, porque se degrada. Si no, no es eterno, como que se degrada al final. No dura el completo. Se sale. Pero para que salga completo, pueden lavarlo a presión y va a limpiar. No sé, eso sería aporte de agua continua o frecuente. ¿Qué es lo que es mantener la humedad? Siempre uno. Anegamiento o inmersión, aspersión o llovizna, rociado con niebla o nebulizado, cubrir con materiales saturados. Geotextiles, mantas de lluvia, algodón, alfombra, tierra, arena, serrín, paja, lo que sea capaz de tener humedad. Entonces ahí están nebulizando, ahí están aplicando con un aspersor. Es al revés. Eso es un rociado y ese es nebulizar. En uno, claro, va el agua hacia el elemento y en el otro el agua queda en el ambiente. Voy a lograr una saturación de la humedad relativa. Eso es lo que se hace en el elemento. No es que te tiren agua, sino que aumenta la humedad relativa para que se sienta más fresco. Perfecto, en este caso yo tengo un que no pueda mantener una humedad en contacto superficial. Bueno, que queda un terreno. No necesariamente que sea de convención y yo solo puedo tratar una superficie. De nuevo. Bueno, que no pueda curar, que está en una planificación que yo pueda solo curar una superficie que Por las caras. ¿sí? Lo que ocurre es que si esa cara está como tapiada, entonces significa que la pérdida de agua por esa cara va a ser menor. Lo que te genera la pérdida es porque las caras están descubiertas al aire. Ahí está lo de los materiales saturados, los geotextiles, todos ellos son absorbentes de agua. ¿Ya? Y este es el sellado, la impermeabilidad. ¿Ya? Ahí están los plásticos, polietilenos, arpillera. Esa arpillera está utilizada, fíjense ahí, en un elemento vertical. ¿Ya? Como una rampa. Todas esas escaleras en la losa parecen como una rampa.
Ahí funciona la arpillera. Esa arpillera no va ahí, va en los métodos anteriores. En el de arriba está haciendo lo del plástico, ¿verdad? Sí, ahí hay plástico. Ahí también hay plástico. Pero al lado. Bien, ahí hay una diferencia. Ese es un plástico blanco, ¿ya? Para calor. Y el de abajo es un plástico negro para el frío. Porque las temperaturas también tienen que ver. En el caso del frío, ¿cómo? Ese elemento lo puedo utilizar para elevar la temperatura. Es una turbina. ¿Ya? Es un calefactor como una turbina que tira aire caliente. Entonces, eso es capaz de inyectar grandes volúmenes de aire caliente pero para un piso. Yo puedo mantener grandes áreas, no calientes, pero con una temperatura promedio, más o menos estable. O sea, que no se acerque a los 5 grados Celsius, que es el límite que nosotros tenemos para colocación, sino que me mantengo una temperatura por sobre eso. O sea, con 10 grados yo ya empiezo a estar más tranquilo. Tampoco necesito que sea demasiada temperatura, pero ya con 10, 12 grados estoy dentro de lo que no le va a generar daño al organismo. Porque claro, si estoy con temperaturas, por ejemplo, bajo cero, no voy a lograr elevar la temperatura a 25 grados. Ni si eso, sobre todo que es obra gruesa, está abierto y simplemente tapiado, no sé, con malla, ¿ya? No es mucho lo que voy a poder elevar temperatura, pero sí me va a poder mantenerme lejos de una temperatura de congelación, que es lo que necesito hacer. Entonces, hay mecanismos. Lo mismo ocurre en el proceso inverso. Cuando hay exceso de temperatura, ¿ya? Por ejemplo, sería importante, y lo ven, es que voy a proteger la envolvente de la edificación. Voy a colocar malla rache alrededor de toda la obra. ¿Para qué? Para generarle primero a la obra sombra, ¿ya? Y que eso baje la temperatura en la fachada y al mismo tiempo que reduce el efecto del viento, porque eso es lo que produce secado, ¿ya? La combinación de humedad, temperatura y viento es lo que produce el efecto de secado, de pérdida de agua o de evaporación. Entonces yo reduciendo el efecto del viento, que es el más dañino, porque funciona como un secador de pelo. Yo no necesito necesariamente encender el calor en el secador. Puedo secarme el pelo con aire frío. ¿Ya? Entonces es el viento el que más genera pérdida o evaporación de agua de la estructura. Por lo tanto, yo generando una capa envolvente de la edificación voy a proteger la estructura del viento y reducir la evaporación por hora. Hay un indicador que es evaporación por hora por metro cuadrado de superficie. Entonces, al mismo tiempo, también puedo bajar la temperatura. ¿Y cómo bajo la temperatura? Con humedad. Esa es la forma de bajar la temperatura. Y cuando necesito elevar temperatura, esto en tiempo frío. Por encima. No le veo, siempre le veo Una turbina también. Abajo tiene el tanque de gasolina. ¿Dónde la llevará? Sí, le llaman
Gracias. Aunque yo en el... Sí.